Bueno, tengan buenas noches a todos y a todas. Le damos la más cordial bienvenida pues, a la presentación de este libro, que se titula Memorias del Alma, escrito por el licenciado Manfredi Díaz, quien es docente de esta prestigiosa universidad. Ahora pues da inicio a su carrera prácticamente como escritor. En este libro el autor nos invita a reflexionar en 6 historias distintas sobre temas como la moralidad, los sueños, el amor y la vejez. Como él mismo escribe en una de sus historias titulada En mis sueños, y voy a citar textual: en la vejez la capacidad de nuestros sentidos se reduce poco a poco, volviéndonos gradualmente más distantes del entorno. De esa manera se vuelve menos difícil despedirse de él. Esta idea nos ofrece una perspectiva profunda sobre el ocaso de la vida y los recuerdos que en este momento pueden llegar a acompañarnos. Les damos la gracia y la bienvenida a este evento y vamos a iniciar con las palabras del autor. Me gustaría entonces darle la palabra al licenciado Manfredi Díaz, quien nos compartirá algunas de sus reflexiones sobre su obra y el proceso que se encuentra atrás de la creación de este libro. Antes de cederle el micrófono y su participación, quisiera resaltar una de las frases más impactantes de su libro, extraída de la historia Heridas y Luceros, que dice literalmente: el problema es que la mayoría de los seres humanos se enamoran sobrios, como si el amor no fuera el néctar más embriagador que existe. Esta cita refleja una parte fundamental de la obra, haciendo una analogía entre las acciones de un ebrio y las locuras que se hacen por amor. Ahora escucharemos directamente del autor sobre cómo nació la idea de escribir estas historias. Les agradezco por su atención y le damos la palabra al licenciado Manfredi Díaz, que recibimos con un aplauso. Buenas noches a todos. Como mencionaba la licenciada Diana, pues gran parte de mi vida la he dedicado a la docencia, lo cual implica pararse al frente de un montón de personas y hablar, pero que hoy por extraños motivos me genera una emoción distinta, lo cual me hace sentir un poquito nervioso, pero creo que es normal porque es la primera vez que estoy viviendo esta experiencia y presentando el primer libro que he escrito, que espero que no sea el último, pero sí les puedo decir algo de que en mi cabeza hay un montón de ideas todavía que están ahí con el ánimo de salir y que espero que en un futuro también lo pueda hacer. En primer lugar, pues le quería agradecer a cada uno de ustedes por estar conmigo, acompañándome en este momento tan importante de mi vida como es la presentación de Memorias del Alma. Este libro pues contiene una serie de historias, no es un libro que tiene una sola narrativa, sino que son 6 de diferentes temas, en donde pues, se puede ver reflejado mi estilo. La escritura o todo el proceso para la creación del libro, yo siempre lo he comparado con el viaje que se hace a través del mar. Por el lugar donde nací, pues tengo bastante cercanía con el mar, porque yo soy de La Unión, así que no sé qué hago aquí, cómo vine a parar aquí, pero aquí estoy, entonces desde allá. Y por eso siempre he tenido como un vínculo bastante especial con el mar, y yo siempre me imaginaba todo el proceso de escritura como un viaje a través de este, porque cuando uno viaja en el mar, hay días que están llenos de calma y uno la pasa súper bien, pero también hay días de tempestad. Pero en esos días de tempestad uno sueña con poder atracar al día siguiente en un puerto, o en un buen puerto, mejor dicho, para poder estar mejor. Y en el proceso de escritura de este libro, atracar en un buen puerto está pasando justamente en este día, porque en este día es donde estoy consolidando todo ese trabajo, todos esos días de calma y días de tempestad que se combinaron para poderle dar vida a Memorias del Alma. En este libro pues reflejo diferentes temas que son importantes dentro de nuestra condición como seres humanos,
que al principio yo creía que solo ocupaban mi mente, pero también me fui dando cuenta que ocupaban mi corazón y tenía que de alguna forma poderlos expresar. Una de las cosas más curiosas que a todos los seres humanos nos ocurren a lo largo de la vida es que no necesariamente nos damos cuenta de lo valiosos que son los momentos justamente en el instante que los estamos viviendo, sino que esos momentos se vuelven valiosos para nosotros mucho tiempo después, ya cuando solo son un recuerdo. Pero que esto suceda no es necesariamente algo malo, porque ese tipo de cosas nosotros no las hacemos porque no nos importe o porque seamos descuidados, sino que primero necesitamos vivir muchas cosas para que la vida nos dé como el permiso para poderlas valorar. Necesitamos de esa experiencia para darnos cuenta que hubieron momentos que eran muy especiales, aunque quizás en ese momento no nos enteramos que lo eran. Les digo esto porque para mí la semilla que sirvió para poder cultivar memoria del alma fue sembrada cuando yo tenía 7 años, o sea, eso fue hace un montón de tiempo. ¿Y por qué les digo de que fue en ese momento y cómo me he dado cuenta de eso? Pues la vida ya me dio las facultades para enterarme y valorar ese momento en el que comencé a valorar el hecho de contar historias. Porque cuando yo tenía 7 años, uno de los pasatiempos en ese momento de mi vida era sentarme en una hamaca en el corredor de la casa donde vivía mi abuela materna, que llevaba por nombre Marcelina Díaz, ¿no? que es a quien le debo mi apellido, es el familiar lejano, más lejano que alcancé a conocer. Entonces ella, en ese lugar donde pues, yo me sentaba a pasar la tarde, nos solía contar historias a mis primos, a mi hermano y por supuesto a mí, en la cual ella nos hablaba de muchísimas cosas acerca de su vida. Por ejemplo, yo recuerdo que ella nos contó muchas ocasiones, porque los abuelos suelen ser así, nos cuentan muchas veces la misma historia, pero a ellos les fascina volvernos a contar. Y creo que lo valioso, lo importante por parte de nosotros es volverlas a escuchar siempre, porque va a llegar un punto, y siempre llega, en el que quisiéramos volverlas a escuchar y ya no se puede. Recuerdo que ella nos contaba sobre su trabajo en los cafetales, todas las experiencias, cortando café, las formas en que les pagaban, los refrigerios que comían, los horarios a los que tenía que despertarse, a los que tenía que salir al lugar de trabajo, a los que tenía que regresar. También recuerdo historias sobre, dentro de su condición, en una situación de pobreza, pues ella a veces tenía que viajar al mercado, donde con algunas cosas que ella tenía, iba a negociar una libra de maíz. Y esa libra de maíz era para poder hacerle tortillas a sus hijos y que estos pudieran comer. Pero dentro de todas esas historias hubieron dos que para mí son importantes, más importantes que las otras, en el sentido que una me parecía muy graciosa. Por lo general, y todavía se da en la actualidad, las personas van a enflorar a sus madres fallecidas el 10 de mayo. Entonces ella tenía esa costumbre, pero no tenía el dinero para comprar flores e irle a poner flores como comúnmente se hace en la actualidad, sino que, no sé si ustedes conocen unos árboles así muy grandes que dan una flor que de hecho se llama la flor de mayo, que ella lo que hacía era cortar esos ramos y ponerlos en un recipiente muy grande y llevárselos hacia el cementerio para poder enflorar. Lo que a mí me pareció gracioso es el hecho de que ella siempre en el camino terminaba vendiendo como la mitad de las flores que llevaba, porque con el dinero que conseguía compraba dulce de atados para llevarle a sus hijos y darles una sorpresa, porque eso era como la versión de los dulces que consumían en ese tiempo. Entonces, todas estas historias donde ella reflejaba un gran vínculo con la familia me crearon a mí aquel sentimiento de lealtad y de cariño por mis familiares.
Lo que a mí ahora, porque hasta ahora me puedo dar cuenta de eso, lo que a mí más me impresiona de todas esas historias es que esas historias estaban estructuradas de una manera muy lógica, coherente, porque de alguna forma ella era capaz de caracterizar cada personaje de la historia sobre la que nos estaba hablando, desarrollaba tramas de manera lógica y las convertía en algo entretenido, y a pesar de que eran cosas que había vivido, les podía dar o dotar de esa característica. También definía un tema central y toda la historia pues iba guiada por ese tema central. Pero ¿por qué me llama la atención a mí eso? Porque ella no sabía leer ni sabía escribir, y de alguna forma pues tenía ese don, que no es de muchos, de poder contar historias de una forma tan organizada y ordenada, que a mí en la actualidad eso me impresiona. Hay una historia, que es la última que les decía, que es la que más me marcó a mí a lo largo de la vida, porque ahora casi que la recuerdo completa. De hecho, esa historia significó tanto para mí, que es el único recuerdo a través del cual todavía tengo en mi memoria registrado el timbre de su voz. O sea, todas las demás cosas le pongo otra voz que no es, pero de esa historia sí recuerdo poner exactamente el timbre de voz, que es lo que distingue a cada persona al momento de hablar. Entonces, en esta ocasión quisiera compartir con ustedes esa historia que es tan importante para mí y que ha servido como fuente de inspiración. La historia trataba de la conmemoración, se podría decir de esa manera, de los 40 días de fallecida de su mamá. Tal vez ustedes habrán escuchado que dentro de su tradición religiosa se suele considerar que a los 40 días el alma de una persona que ha fallecido se va del mundo físico hacia el mundo espiritual. Esa tradición se encuentra respaldada y es un reflejo de los 40 días que Jesús anduvo por el desierto. Eso es lo que está reflejando precisamente esa tradición. Dentro del contexto de esa historia, pues ella me contó de que para celebrarlo se tiene que construir un altar, y en ese altar se coloca, por supuesto, si es posible, un retrato, una foto, algo de la persona que ha fallecido, y se construye una vela, que esa vela tiene una característica especial porque no es tan común que nosotros la veamos, salvo en esos momentos, que están hechas de agua y les ponen una parte de aceite y les colocan una mecha y las encienden y ahí están. Entonces ella, en esa noche de la celebración de los 40 días, vio que de la flama de esa vela se desprendió una luz, y que esa luz comenzó a subir y que se encendía y que se apagaba. Y ella estaba convencida, y sé que lo estuvo convencida hasta el último día de su vida, de que esa lucecita que comenzó a salir era el alma de su madre que se estaba despidiendo de ella, porque siempre me lo dijo. Entonces, lo que me marcó de esta historia fue que a esa edad me abrió las posibilidades y me hizo darme cuenta que las historias no solo son el relato de las cosas que nos han pasado, sino que existe un mundo infinito de posibilidades que está limitado únicamente por nuestra imaginación y por las cosas que nosotros podamos creer y soñar. Y justamente esa imaginación, esos sueños, fueron y son el contenido que le permitieron existir a Memorias del Alma, el libro que les estoy presentando en este día, que, como yo les comentaba, cuenta con 6 historias independientes en donde se tocan diferentes temas, algunos más profundos que otros, por supuesto, pero les quería hablar de una de las historias, que es precisamente con la que comienza el libro, que lleva por título Sempiterno. Y algo sempiterno es algo que tiene un inicio, pero que nunca tiene un fin, a diferencia de lo eterno, que no tiene ni principio ni final. Así que eso es algo sempiterno. Entonces, en esa historia intenté reflejar esas dudas que en algún momento de nuestra vida nos han llegado a todos nosotros, porque nos preguntamos que cuál es el propósito de que nosotros estemos aquí.
aquí en la tierra, en la vida. O sea, ¿por qué tuve que nacer? Hay un propósito detrás de mi nacimiento, hay un propósito para mi vida, y quién me va a dar o de dónde tengo que sacar yo ese propósito. Justamente intentando responderme eso yo mismo, fue donde nació la historia Sempiterno. ¿Y esto por qué? Porque la historia habla sobre un pueblo que mágicamente apareció en el mundo. O sea, no había nadie más en el mundo que ellos, y ellos aparecieron de la nada, y ya todos eran adultos y todos tenían conocimiento. Y el sueño y el ideal que tenía precisamente este pueblo que apareció de manera espontánea era ver el amanecer. Eso era lo que ellos querían. Y lo convirtieron en la razón de su existencia. El punto es que la historia transcurrió y ellos llegaron hacia un lugar desde donde pudieron comenzar a ver el amanecer. El sol comenzó a salir, y ustedes saben que el amanecer es un proceso que finaliza cuando el sol ha salido por completo. Entonces ellos comenzaron a ver los rayos del sol, el cambio en el color del cielo, y el sol comenzó pues a aparecerse en el horizonte. El punto es que por algún capricho el sol se detuvo y se quedó a la mitad. Por lo tanto, eso implicó que el amanecer nunca terminó y que el amanecer iba a durar para siempre. Y como ellos convirtieron el ver ese amanecer en la razón de su vida, se quedaron anclados a eso. Y al final su vida perdió todo el sentido, porque lo que ellos soñaban ver nunca pudo ser completado. ¿Por qué? Porque nunca se terminó. Y en ese momento pues yo me pregunté, ¿qué pasaría si lo que nunca se terminara fuera la vida? ¿De verdad tendría sentido tener una vida que nunca terminara? ¿O será que la vida cobra sentido y le damos importancia a muchas cosas de la vida justamente porque sabemos que en algún momento se va a terminar? Entonces ese es el contenido que tiene precisamente esa historia. También está una historia que se llama Heridas y Luceros, está otra historia llamada Amoral, que sobre esa sí les quería comentar precisamente, hacer algunos comentarios, perdón, porque Amoral trata justamente sobre un escritor que nosotros no lo podríamos considerar exitoso porque no lo conocen en todo el mundo, sino que prácticamente su fama es a nivel local, pero que esa fama le fue lo suficiente como para que lo invitaran a centros educativos, a universidades, a poder hablar del libro que él escribió. Una de las cosas importantes de ese libro es que el personaje que protagoniza lo que escribió el escritor sobre el que yo escribí, o sea, algo enredado, es de que esa persona tiene como un conflicto con la moralidad socialmente establecida, en el sentido que él no está tan de acuerdo que digamos, pero el detalle es de que él no siente ni culpa ni satisfacción en ir en contra de esa moral. Tiene una especie de amoralidad, o sea, él no tiene este tipo de remordimientos o sentimientos que nosotros a veces tenemos cuando sentimos culpa por algo que nos ha dicho que no está bien. Entonces él no tiene ese tipo de características. El punto es que el escritor no es así, él es una persona diferente, pero dentro de sus conferencias él conoce a alguien con quien socialmente no debería de relacionarse porque no está bien visto. Entonces prácticamente el amor de alguna forma lo está obligando a transitar su camino, aunque eso en teoría no esté bien. A lo que a él pues le da igual y comienza a recorrer el camino del amor, aunque vaya en contra de la moralidad que está establecida, y es donde comienza a cuestionarse: ¿será que me estoy convirtiendo a alguien similar como el personaje del libro que yo escribí? Porque ya no me interesa y no me importa tanto la moral, porque él se aferra a una frase que es muy famosa de un filósofo alemán, Friedrich Nietzsche, que dice que lo que se hace por amor está más allá del bien y del mal. Entonces por eso a él de alguna manera no le parecía que estuviese haciendo algo mal. Y quizás a todos nosotros en algún momento de nuestra vida
nos han llegado situaciones que nos han dicho y que nos han enseñado que no están bien, pero nos lo terminamos cuestionando. ¿De verdad eso no está bien? ¿O por qué es que esto no está bien? También hay otra historia que se llama En mis sueños, en donde se refleja esa capacidad que tenemos nosotros los seres humanos, que en alguna relación hemos afrontado frustraciones, tristezas por sus rupturas, pero de alguna manera logramos siempre sacar de esas relaciones lo mejor y lo terminamos superando y terminamos aprendiendo precisamente de eso que hemos vivido. Uno de los escenarios bastante recurrentes que en el momento pues yo no me percataba, simplemente lo hacía y lo escribía, de las historias, es justamente el último pensamiento de las personas antes de morir. Ustedes se van a dar cuenta que las historias siempre son sobre alguien que ya se está muriendo y comienza a acordarse de alguien. Y justamente sobre eso de lo que se está acordando, es sobre lo que yo escribía. No era mi culpa, simplemente los protagonistas lo comenzaban a relatar y yo solo lo tenía que escribir. Y lo escribía para que ahora todos ustedes también lo puedan leer. Porque quizás a muchos no nos guste hablar sobre ese tema, sobre qué vamos a estar haciendo el último día de nuestra vida, sobre qué vamos a estar pensando, de quién o quién será la última persona en la que vamos a pensar justo antes de dar el último suspiro. Quizás a algunos no les guste pensar en ese tema, pero es un tema o es un aspecto muy importante para poder reflexionar, no sobre la muerte de hecho, sino sobre la vida, porque es ahí donde podemos nosotros encontrarle ese sentido. Y mi propósito tampoco es darles un spoiler de todas las historias que están escritas ahí, solo les quería hacer algunos comentarios y mencionarles algunos aspectos que a mí me parecían relevantes, y no ya como escritor, sino como el lector de lo que yo había escrito en algún momento. En cada una de las páginas que componen Memoria del Alma se encuentra impregnada una parte de mí, de mis experiencias, de mis reflexiones, de mis inquietudes. Prácticamente en ese libro o a ese libro le he transmitido una parte de mi vida. Quise que en ese libro el amor y las memorias, o sea, los recuerdos, fueran los hilos conductores de la obra, porque son temas recurrentes, o podríamos decirle ejes transversales en todas las historias. Porque creo que son dos aspectos de la vida humana que llegan a tocarnos a cada uno de nosotros de manera muy íntima. Ninguno de nosotros puede decir que no ha sido tocado por el amor o que no ha sido afectado por los recuerdos que se generan por diferentes experiencias que nosotros hayamos vivido. A través de lo que hacían cada uno de estos personajes que protagonizan las tramas, he intentado dar voz a ideas que a veces se nos escapan en medio de lo cotidiano. Cosas que por estar en nuestro día a día, en nuestra preocupación, por llegar temprano al trabajo, por salir del trabajo y llegar a la casa, no nos las cuestionamos, no nos preguntamos eso, aunque tenemos el tiempo para hacerlo, que se llama el tráfico. Ahí tuviéramos el tiempo para reflexionar de tantas cosas, porque estos pensamientos, estas ideas son esenciales para entendernos a nosotros mismos y también a ese entorno en el cual nosotros vivimos. Escribir un libro no es algo tan fácil, o sea, yo no lo sabía y me ha tocado descubrirlo en este momento, no solo en la parte artística, sino en la parte mercantil. Escribir un libro es algo muy difícil y es muy caro. Y ahí es donde me di cuenta que una persona que escribe es muy difícil que se vaya a volver millonario a través de eso, porque resulta tan caro poderlo producir que a veces uno quisiera compartírselo a todo el mundo y decir, toma, te lo regalo, pero todo el trabajo, el sacrificio, el desvelo y hasta el dinero que se gasta en eso no se suele ver reflejado. Es una realidad que muchos artistas en El Salvador, más que todo, viven actualmente. Por eso es importante apoyar a todo el artista que se pueda dentro de este país, porque quizás solo ellos saben lo que han vivido para producir lo que le están presentando
a la sociedad. Les quiero también hablar un poquito acerca del proceso creativo que hay detrás de la obra, pero los retos que incluyó todo esto para mí también en su momento se convirtieron en oportunidades, porque cuando la historia se trababa, o sea, cuando yo ya no la podía escribir, eso se convertía en un reto para buscar otra salida y relatar las historias de una forma distinta a lo que a mí se me había ocurrido en un principio. Finalmente, pues quiero brindarle mis agradecimientos a mi madre, llamada Marta Díaz, ya ven que ahí viene el apellido llegando hasta mi persona, a Lilian Benítez, que muchas veces nosotros no nos acordamos de esas personas, que fue mi maestra de kinder, porque Lilian Benítez fue la persona que me enseñó a leer y escribir. Y si ella no me hubiese enseñado eso, hubiese sido imposible que yo hubiera podido pues escribir este libro. Quiero agradecer también a dos personas llamadas Giovanna y Beatriz, que fueron las personas que cuando yo escribía en un pedazo de papel que me encontraba por ahí, eran las primeras siempre en leer las historias y siempre creyeron y me motivaron para que en algún momento yo las pudiera publicar. Y ese momento pues llegó este día y se está cumpliendo ese sueño y esa motivación y ese impulso que siempre me dieron para poderlo cumplir. Quiero agradecer a Aldair Díaz también, que es mi primo, que es un familiar que me apoyó muchísimo en todas las campañas de marketing, se puede decir, en todas las imágenes que ve en las publicaciones. Prácticamente era la persona que me apoyaba en este tipo de trabajos. También agradecer a mi editora, Ana Simons, que es la representante de la editorial El Nahual, con quien pasamos meses debatiendo sobre cosas que ella me cambiaba y a mí no me parecían, cosas que me corregía y no creía que fuera así, pero eso es parte del trabajo justamente del editor. Y de hecho, pues aprovecho para recomendarle los libros de ella, de Ana Simons, porque son muy buenos también. Y también quiero agradecer a un personaje que inspiró muchas de estas historias, que tiene la cualidad de ser efímero, al que yo le he dado el nombre de la mano por su capacidad de convertirse en todo lo que yo soñaba en ese momento y escribí para ella. Finalmente, espero que este libro no solo sea un placer de leer, sino que también invite a cada uno de ustedes a reflexionar y quizás, o sea, me atrevo a decirlo, a ver el mundo de otra manera a partir de las reflexiones que se generen con esto. Gracias por estar aquí y espero disfruten Memoria del Alma tanto como yo disfruté escribiendo. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Bueno, agradecemos al licenciado Manfredi Díaz por compartirnos el contenido y sus reflexiones en torno a ese libro, ¿verdad? Considero que en realidad es de valientes escribir en estos momentos, y no solo por la catarsis personal que puede implicar el traducir una historia que cada uno de nosotros podemos tener, sino también por el hecho de lograr que otras personas pues también se atrevan a leer el libro, a interiorizar y quizás, como él bien lo dice, pues a ver el mundo de otra forma. Así que muchas gracias a Manfredi por habernos invitado. Yo sé que varios de mis estudiantes están por acá y les decía el día de ayer que lo más valioso de este día pues iba a ser también reflejar nuestro apoyo al artista y a la persona que se atreve pues a escribir en estos periodos. Bueno, ahora pasamos a un momento especial de la tarde, bueno, ya de la noche, con una presentación musical a cargo de Gilbert Cáceres, cantautor salvadoreño con más de 25 años de trayectoria, que le permitieron ser nominado a los premios Latin Grammy en el año 2023 por su disco Mis Raíces.
Gilbert Cáceres es reconocido por sus éxitos 100% originales, tales como Dime si volverás, Dónde está mi amor, Sin razón de luto, Mis raíces, Canto por mi tierra, Sencilla y frágil y muchos más, los cuales los pueden escuchar y disfrutar en Spotify o en su canal de YouTube. Las letras de Gilbert están cargadas de poesía, de mucha reflexión y son una compañía ideal para las ideas y las reflexiones que Manfredi nos ha compartido este día y que están plasmadas en su libro. Literalmente voy a leer una cita de su libro que dice de la siguiente forma: a minutos del ocaso de su vida, con la vista puesta en el cielo pintado de negro, pudo distinguir dos brillantes luceros que le recordaron los ojos de aquella mujer que había amado hasta el último día de su existencia. Esta frase pues nos conecta con la esencia de lo que estamos a punto de escuchar, de cómo una sonrisa y una mirada pues son capaces de quedarse impregnadas en la memoria, al igual que lo hacen los tatuajes en la piel. Damos un fuerte aplauso a Gilbert y le doy el espacio. Gracias. Es un placer estar aquí con ustedes, compartir un par de canciones. Felicito a Manfredi porque realmente el crear, el hacer historia, el hacer cultura no es de todos. Y es de aquellas personas que quieren dejar un legado y quieren dejar que sus nombres se sigan mencionando, aunque ya no estemos presentes. Bueno, esto es parte de mi, no me acuerdo ni qué, de mi octavo disco. Y la historia nació de una señorita que conocí en una noche. Y de repente me habíamos quedado solo de almorzar o de cenar y me dijo: mira, ¿quieres ir a una fiesta de cumpleaños conmigo? Pues yo no conocía a nadie y al final me fui con ella. Y sucedió todo lo que esta canción dice. ¿Qué les parece? Esta petición de Manfredi. Tu sonrisa y tu mirada hacia mí, muñequita, con labial color carne y dos palabras, y me tendrás de frente a ti, y al ver tus jalar orquídeas que huelen a abril. Y en tus caderas la primavera florecerá, por tus labios tu cuerpo en mí estará. Beso tus labios, tu cuerpo pide mi calor, quedo asombrado de tu belleza y te hago el amor. Márcame en tu piel y en tu corazón, vuelve a creer que esta canción solo habla de ti, tatuada estás en mí. La madrugada, muy triste noche
No quiero irme, quisiera fueras junto a mí. No quiero herirte, vivir en ti y tú en mí. Márcame en tu piel y en tu corazón. Vuelve a creer que esta canción solo habla de ti, tatuada estás en mí. Entonces descubrí unos tatuajes que tenía en su cuerpo y entonces de ahí nació la canción. Al día siguiente que nos separamos, le envié la canción y me dijo: fue todo lo que vivimos ayer. Luego ella se lo contó a su esposo y bueno, y así pasaba. Ay, broma. Esta canción que viene, yo voy a aterrizar en muchas cosas que he vivido, porque quizás una de las cosas que a la gente le agrada a mis canciones es porque escribo de lo real, de lo que he vivido, y a eso yo le llamo arte significativo. Esta canción se le escribió a una exnovia, forma parte de mi 10º disco, y en esta última gira que hice en Costa Rica, que recién acabo de venir, es una de las canciones que más gustaron de Costa Rica. La canción se llama En mi pecho y en mi mente, y esta exnovia pues veníamos discutiendo, me bloqueaba, me desbloqueaba, pero había un amigo común que me ayudaba a tratar de contentarla, y le decía a este amigo común: hey, mira, le acabo de escribir una canción a ella, mandásela y decirle que por favor me desbloquee. Y entonces la canción funcionó, me desbloqueó, pero al final funcionó tanto la canción que ella se fue con mi amigo. Entonces, a ver qué les parece En mi pecho y en mi mente. Han caído mis palabras al vacío y mi madre la nostalgia y el dolor. He servido una copa y este frío me recuerda que mi vida es un martirio si tú no estás. Y de pronto me golpean los recuerdos, cada uno procurándome dañar. Mariposas negras cuelgan en mi techo y la soledad se cierra en mi lecho y me hace llorar. Vuelve a mí y descubre como un beso que sigo aquí esperando tu regreso, que jamás he dejado de quererte. Sigues aquí en mi pecho y en mi mente. Van muriendo los colores de mi casa, las paredes no han dejado de llorar, como un reo apelando su sentencia ante un juez carente de conciencia sobre la mar. Vuelve a mí y descubre como un beso que sigo aquí esperando tu regreso, que jamás he dejado de quererte. Sigues aquí en mi pecho y en mi mente. Sigues aquí en mi pecho y en mi mente. Sigues aquí en mi pecho y en mi mente. Muchas de las vivencias que cuenta Manfredi son vivencias que pasé también, eso de andar cortando en cafetales, eso de
trabajar en los beneficios cafetaleros a mis 11 años de edad, de trabajar en yarderías a los 8 años para poder comprar mis estrenos. Mi madre me enseñó el valor del trabajo. Yo vengo de un desaparecido en el tiempo de la guerra. Mi padre desapareció cuando tenía apenas 5 años, cuando aparecían todos sus cuerpos desnudos que lo habían sacado en la noche y les escondieron de la muerte. Y había otros que corrían una peor suerte, que no aparecían sus cuerpos, y esa incertidumbre tan horrible de no poder velar a alguien o creer que esa persona todavía puede aparecer. Entonces comenzamos con mi joven madre, que me tuvo a los 15 años de edad, a vivir de mesón en mesón, a tratar de ver qué comíamos, y cuando no teníamos, los vecinos en los mesones nos regalaban frijoles. Recuerdo cuando mi madre me decía: hijo, voy a cortar verdolaga al potrero, que las verdolagas son como florecitas de adorno, pero nosotros las poníamos a vivir y las comíamos con limón. Esta canción estuvo participando el año pasado por una nominación en la Latin Grammy, y es la historia de mi vida, mis raíces. Yo vengo de los mesones, de los patios con café, hijo de un desaparecido que nunca más se volvió a ver, y de una niña que a sus 15 fui juguete y su bebé. Testigo de pobrezas, muchos días sin comer, consiguiendo verdolagas en potreros me encontré. Era un lujo los frijoles y una taza de café. Con el tiempo yo lo pude comprender, hoy la vida me ha pagado lo que yo sufrí ayer. Mis recuerdos son tesoros, a Dios quiero agradecer. Nunca olvido mis raíces, lo que soy es por ayer. Viviendo mi adolescencia, mi viejita se acercó. Tomé este regalito muy sencillo, exclamó. Era una guitarra vieja que usada la compró. 2 acordes me bastaron para hacer una canción. Voy aquel niño de mesones, de los patios con café, va sembrando en corazones sus canciones por doquier, pregonando a quien la unes, su guitarra siempre fiel. El que escribe con el alma es quien canta frente a usted. Con el tiempo yo lo pude comprender, hoy la vida me ha pagado lo que yo sufrí ayer. Mis recuerdos son tesoros, a Dios quiero agradecer. Nunca olvido mis raíces, lo que soy es por ayer. Desde donde vengo hasta donde voy, me define una canción. Voy sembrando y cosechando amistades donde quiera que estoy. La pobreza no es vergüenza, la pobreza es dignidad. Prefiero ser un hombre humilde que de traje un rufián. Con el tiempo yo lo pude comprender, hoy la vida me ha pagado lo que yo sufrí ayer.
Gracias. ¿Veis? Bueno, creo que tengo chance por una más, ¿verdad? Sí, ¿tengo chance por una más? Sí. Porque todos están durmiendo, sí. Estamos cerrados. Esta canción habla, he dado bastantes giras y uno de los países que a mí me ha gustado tanto en la cultura de Costa Rica, a pesar de que hoy en día el narcotráfico, el sicariato y todo eso se está metiendo en Costa Rica poco a poco, pero ha traído una historia de un país sin ejército, ha traído una historia de que los cuarteles allá son museos de arte hoy en día. Y tengo el privilegio, hace poco fui a cantar el Festival de Paz en el Museo Juan Santa María de Alajuela, y en una de las salas proyecta mi videoclip en una de las salas allá en Costa Rica. Y qué bonito que otro país reconozca esto. Esta canción se la escribí a Costa Rica en un sueño que deseo para El Salvador. Por eso los primeros versos están dedicados a El Salvador, un país que le robaron la inocencia, un país que se toparon con gente indebida que nunca lo dejó prosperar. Pero contraigo la esperanza, un racimo de poemas. Destruiré las armas y haré pinturas de ellas, y todos los cuarteles serán museos de arte, arriba los pregones de los cantantes. Lo menciono porque conocí a un amigo que es el único en el mundo, un tico, que destruye las armas de guerra y las convierte en obras de arte. Hoy canto por mi tierra, hoy canto por mi gente, que ciñan sus historias en las arrugas de la frente. Una inocencia rota por tantos indecentes, alimentando buitres con gargantas de serpientes. Traigo la esperanza, racimo de poemas, destruiré las armas y haré pinturas de ellas, y todos los cuarteles serán museos de arte, arriba los murales y el pregón de los cantantes. Me marcho por las calles con la sonrisa expuesta, cubriendo con colores las heridas de las quejas. Empuño mi guitarra, dedico estos versos. Afuera la violencia y la paz reine en mi pueblo. Traigo la esperanza, racimo de poemas, destruiré las armas y haré pinturas de ellas, y todos los cuarteles serán museos de arte, arriba los murales y el pregón de los cantantes. Por mi tierra, por la transformación, atrás tiempos violentos, hacia el frente el pueblo, la cultura es hoy. Hoy traigo la esperanza, racimo de poemas, destruiré las armas y haré pinturas de ellas, y todos los cuarteles serán museos de arte, arriba los murales y el pregón de los cantantes, arriba los murales y el pregón de los cantantes, arriba los murales y el pregón de los cantantes. Gracias, ha sido un gran placer para mí, créanme. Quiero que de verdad, bueno, mis bendiciones para Manfredi desde ya. Le auguro muchos libros más, porque cuando yo comencé a escribir canciones, jamás pensé que la gente me iba a tomar en serio mis canciones. De hecho, no pretendí eso. Pero, no sé, de acto en acto, de inspiración en inspiración,
inspiración hice 10 discos y solo durante la cuarentena escribí quizás en un periodo de 1 o 2 meses, unas 60 canciones quizás. Tengo un sitio de canciones inéditas y no creo que me alcance a grabar, pero siempre tuve en mi imaginación que el ser un cantautor era como un escritor. Soñaba con ver en un stand unos 10, 15 libros, decía yo en mi mente. Entonces yo soñaba ver unos 10, 15 discos. Ahorita voy por el 10º. Y espero que esta historia todavía continúe. Y apenas me conocen quizá ustedes. Así que les invito a que sigan mi música y escuchen arte significativo. Y lean arte significativo también. Gracias. Bueno, agradecemos a Gilbert Cáceres por su interpretación, por habernos compartido también de su música esta noche, que encaja y conecta perfectamente con la mística del libro, ¿verdad? Bueno, y finalmente también pues queremos agradecer a Manfredi por regalarnos esta obra que es inspiradora, que creo yo que nos deja pues reflexionando sobre distintos temas que son relevantes para la vida, que van a resonar en cada uno de nosotros. Creo que cada uno se lleva la idea de tantas historias que tenemos a lo largo de nuestra vida y pues la capacidad de plasmarlas y comunicarlas es también un arte y poder pues trascender y lograr que esas ideas pues conecten con otras personas. Esperamos pues que sin duda este sea un gran esfuerzo y como bien decía Gilbert, que fuera pues el inicio de una larga carrera y de una larga obra que va pues a trascender y a escribir Manfredi. Los invitamos entonces por último a que sigan las páginas oficiales del libro y de la obra en Instagram y en Facebook. Lo pueden buscar como Memorias del Alma y también pues pueden adquirir su copia física del libro y a quedarse pues si así lo desean adquirir su libro y pues a que Manfredi pues proceda a la firma si así también lo desean. Eso creo yo que también, como les mencionaba, cada uno de nosotros también podemos hacer un esfuerzo para apoyar a nuestros poetas, a nuestros músicos, a todos los que hacen arte en nuestro país, en un momento quizás difícil o donde cada uno va viviendo la rutina y es difícil pues detenerse a hacer estas reflexiones y quien lo hace me parece que es de valiente y una persona que desea transformar desde su arte y desde su reflexión. Muchas gracias por participar, por asistir. Espero que hayan tenido un espacio bonito en toda su agenda de la semana y que pues puedan apoyar esta iniciativa de Manfredi y de, como repito, a todos los artistas pues salvadoreños. Muchas gracias y pasen buenas noches.